Muy buenos días a todos. Gracias a Dios que ya estamos aquí, que nos bendice. ¿Cuánto nos bendice? Quiero mandar un saludo a todos los que nos están viendo en la transmisión. Mandamos un fuerte abrazo grande a todos los que nos miran. Ahí por Ecatepec, a la hermana que está ahí, los que están en Naucalpan y otras áreas del Estado de México. Un especial abrazo mando, un especial a un señor llamado José Luis, que fue mi alumno hace muchos años. Le mando un fuerte abrazo. Y a cada uno de los que nos están mirando, algunos me parece que en California también nos ven, mandamos un fuerte abrazo y seguimos como anhelando, ojalá un día nos permita Dios vernos y abrazarnos. Muy bien, pues vamos a iniciar. Hace 8 días cerramos todo un ciclo acerca del cuarto mandamiento. Era muy importante y creemos con lo que Dios nos ha puesto en el corazón y lo que hemos estado meditando, iniciar un nuevo ciclo con una idea profética, yo diría, con un sentir profético de los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, creemos que Dios quiere hablarle fuerte a su corazón, quiere hablar y despertar algo muy fuerte. Quiero empezar esta enseñanza con un video que puse el 28 de enero del 2024. Mire, un poco más de 2 años. Este video lo puse en esta iglesia. El 28 de enero del 2024 lo transmitimos. Y estábamos con la idea de ¿se cumplirá? ¿No se cumplirá? Bueno, ya 2 años después uno dice, pues ya tengo tiempo para haber checado si se cumplió o no se cumplió. Vamos a empezar con este video y enseguida empezamos a tomar lo que Dios quiere hablarnos. Adelante. Voy a predecir 10 cosas que sucederán en 2024 y voy a utilizar un método que fue utilizado por el famoso falso profeta Nostradamus. Pero a diferencia de Nostradamus, te diré la fuente que estoy utilizando después de que veamos estas profecías. Funcionarios estadounidenses observan de cerca el extensivo y veloz crecimiento del ejército chino. Está sucediendo en múltiples frentes y rápido. Estados Unidos y China, 2 superpotencias en curso de colisión por el futuro de Taiwán. El Pentágono afirma que China ha aumentado su arsenal nuclear más rápido de lo que Estados Unidos anticipaba. Un ataque nuclear de Corea del Norte contra Estados Unidos o sus aliados resultará en el fin de cualquier régimen que tome tal acción. Mientras el conflicto continúa entre Israel y Hamás, Rusia está llevando a cabo una importante ofensiva en el este de Ucrania. 69% de los encuestados muestran preocupación de que la invasión de Ucrania lleve a una guerra nuclear. Habrá guerras en toda la tierra a medida que las naciones se levanten unas contra otras. Mantén tu mirada en el Medio Oriente mientras las tensiones aumentan sobre la ciudad de Jerusalén. Aquí está Tom Sufi nuevamente desde Marruecos. Esta noche, la fuerza bruta de este terremoto mortal de magnitud 6.8. Este es el momento en que la tierra comenzó a temblar, el terremoto más mortal que ha golpeado a Marruecos en más de 60 años. Habrá terremotos masivos que traerán muerte y destrucción a muchos. Desde el cambio de siglo, la tecnología ha mejorado rápidamente. Nuestra realidad ahora está llena de cosas que eran meros sueños en las últimas décadas. El conocimiento aumentará a través de la inteligencia artificial y a través de Internet al explotar en tamaño y brindar a la humanidad un conocimiento aún mayor. Guerra de cohetes y gritos de victoria provenientes del sur de Texas en noviembre. Etapa de separación. Fue para una segunda prueba mejorada de la nave de Elon Musk. Más países irán a la exploración espacial como un medio de ofrecer una nueva esperanza a aquellos que tienen preocupaciones serias sobre el cambio climático y lo que creen que es la sobrepoblación de la Tierra. Las tensiones ya se han intensificado demasiado
El estrés puede matarte, puede enfermarte. El estrés aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral o un ataque al corazón. La creciente ansiedad por una posible guerra en el Medio Oriente. Un infarto mortal inducido por el estrés. La Organización Mundial de la Salud llama al estrés la epidemia de salud del siglo XXI. El estrés aumentará tanto que los corazones de los hombres fallarán por miedo a lo que está por venir a la tierra. Estos miedos crecerán debido a la violencia, las naciones amenazando con una guerra nuclear, patrones climáticos inestables, terrorismo, la volatilidad en el Medio Oriente y disturbios debido a la inflación, deuda y escasez de alimentos. En Nigeria, una masacre en una iglesia ha dejado más de 50 personas muertas y plantea serias preguntas sobre la seguridad de los cristianos. Los líderes del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara dicen estar más preocupados que nunca por la libertad religiosa en el mundo. Aquellos que se niegan a participar en los pecados del mundo y en cambio viven vidas piadosas serán perseguidos por un mundo que odia la luz. 10 robos a mano armada en un periodo de 30 minutos en el lado noroeste. Amenaza absoluta. Una tienda de artículos de lujo en el área de Chicago, asaltada por 14 sospechosos encapuchados, llevándose más de $100,000 en artículos. Un robo estilo flash mob en Nordstrom, en el área de Oakland, esta joyería de Nueva York, con ventanas destrozadas a martillazos. Las autoridades federales y los minoristas ahora están dando la alarma sobre el creciente peligro del crimen organizado en el comercio minorista, que está extendiéndose por todo el país. La falta de la ley explotará a medida que las pandillas se organicen y se sientan más audaces al ver que las autoridades son impotentes. La emergencia grave en África Oriental, la sequía está agravando la crisis de hambre. 20 millones de personas podrían morir de hambre para mediados de este año. Una advertencia contundente esta noche. Millones de niños en Yemen podrían estar al borde de morir de hambre. Esta noche, la emergencia urgente. 4 países están al borde de la hambruna. La guerra en Gaza ha dejado a más de 570,000 personas muriendo de hambre. Donde cientos de miles de personas, muchas atrapadas por el conflicto, enfrentan una extrema hambre y muerte. Un nuevo informe alarmante sobre tierras volviéndose desierto en todo el mundo. Devastadoras hambrunas serán causadas por guerras, por falta de lluvia y por refugiados que cruzan las fronteras y llegan a otros países. Mucha gente viene aquí y ellos agradecen a Jesús por este premio. Quiero que sepan que nadie tuvo menos que ver con este premio que Jesús. Él no me ayudó en absoluto. Así que todo lo que puedo decir es: Jesús, este premio es mi Dios ahora. Hollywood se burlará de los cristianos y se enorgullecerá de su pecado, buscando normalizar el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el transexualismo, la pornografía, la blasfemia, el aborto e incluso el bestialismo. Se burlarán de la segunda venida de Jesús, mientras los cristianos advierten sobre las señales del fin de los tiempos. Sus argumentos se caracterizarán por negar el diluvio de Noé, diciendo que las señales que dio la Biblia siempre han existido. Pero habrá una gran luz entre la oscuridad. El Evangelio de Jesucristo será predicado en todas las naciones. No muchos saben que Nostradamus mezcló sus falsas profecías con profecías genuinas que secretamente leyó en la Biblia. Eso le dio credibilidad entre aquellos que no conocían las Escrituras. Las visiones de Nostradamus sobre el futuro son bíblicas, especialmente las imágenes del fin del mundo. Pero estas 10 predicciones que he dado no son mías. Todas ellas provienen de las Escrituras y cada una de ellas son señales de la venida de Jesús, quien vendrá con ira para establecer su glorioso reino en la tierra y juzgar al mundo con justicia. Así que me gustaría hacer una sugerencia. Haz de esto un propósito de año nuevo concreto, al ser parte de la profecía bíblica que lleva el Evangelio a este mundo moribundo. Listo. Continúa el video, pero quería yo solo recordar esa parte. Mire, eso fue en el 2024. Y la verdad es que se sigue cumpliendo y va avanzando, ¿no? Te hablaba de un terremoto de Marruecos que ya mucha gente olvidó, ese gran terremoto que sacudió los medios, se olvidó. Viene el de Venezuela, ¿no? Y sacude, y otra vez en unos años la gente se le olvidó otra vez eso hasta que venga otro, y así, y todas las guerras que ha habido, las que están en Oriente ahorita, la guerra que se pronosticaba de Taiwán, China, Estados Unidos, y que están ahí,
Dicen algunos políticos, dicen algunos que se dedican a eso, que la situación de Cuba es así. Si Estados Unidos se apodera de Cuba, entonces China se apodera de Taiwán, y por eso se ha frenado todo eso y están ahí. El mundo está en esas guerras y van a haber más. ¿Y quién lo dice? La Biblia. Y va a venir más, y va a haber, o ya está la pandemia del estrés, una pandemia silenciosa, porque nadie habla de eso. Nadie dice eso. Nadie comenta, no está pero la gente se nos está muriendo de muchas enfermedades ocasionadas por el estrés. La gente se está estresando a tales grados que caen en enfermedades mentales, que caen en muchas enfermedades fisiológicas, y ya nadie dice nada. Por eso hablamos del reposo en Dios, y en el trabajo y la urgencia y la economía y todo lo que pasa está estresando a este mundo, y amanecer con un escenario crítico, y aparte lo que vives en tu familia, y aparte los pleitos y las cosas en el trabajo y la incertidumbre. Amigo, si no tienes a Dios, bueno, quiero decirle que no vienen buenas noticias en adelante. Vienen cada vez peores noticias. Pero yo en este mensaje no quiero hablarle de todas esas señales. No quiero hablarle de a ver, vamos a platicar de esta señal y de esta señal creo que ya son muy evidentes. Ya creo que la gente no necesita que le digas, mira, es que Jesús dijo. Ya la gente, hasta que ni lee la Biblia, sabe y dice, hoy no se acercará el fin del mundo, porque la verdad es que luego los volcanes que están despertando ya, ¿no?, en todo el cinturón de fuego, todo se está alineando a lo que aquí este libro ya había dicho que va a ocurrir cuando venga el regreso del Señor Jesucristo. Pero ya no vendrá como Salvador, vendrá como un juez y va a juzgar a vivos y a muertos. Y eso es tremendo. Este ciclo quiero iniciarlo con una profecía que no se anunció ahí y que es muy peligrosa. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 dice así: también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos tiempos, en esto, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y viene la parte más terrorífica: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es la profecía más fuerte, una de las advertencias más fuertes que hace Pablo. Lo vamos a revisar. Una de las cosas que ya está en estos tiempos, y de todo lo que Pablo pudo ver que se venía y lo que los profetas avisaron. Mire, esta es la parte más tremenda de la que hay que estar alerta. No, pero hermano, ¿y las guerras? Y no van a parar, pero esto es más peligroso todavía. Lo vamos a ir aclarando, estudiando. Este ciclo tiene por objetivo analizar las características del carácter de las personas descritas aquí, que tendrán una apariencia de piedad, es decir, que se dicen cristianos, que dicen que caminan con Dios, que dicen yo ya me salvé, yo soy cristiano, pero no viven de manera poderosa la fe en Dios y genuina. Y esas personas es de lo más peligroso que hay. Están contaminando el día de hoy este planeta de una manera horrible. Son como gangrena, porque son malos ejemplos a todos los demás. Porque hay gente que está queriendo buscar a Dios, y al ver ese mal y pésimo testimonio de esa gente que está en estos tiempos,
con ese doble carácter, con no consagrarse a Dios, con vivir a medias, con tener un pie aquí como que sigo jugueteando con muchas cosas en el mundo y con otro pie como quiero buscar a Dios, pero es un casi cristiano. Esa gente está echando a perder este mundo de una manera tremenda. Esa esposa que dice ser cristiana y vive ahí nada más en pleito en su familia. Ese esposo que se la pasa insultando a su esposa y que le grita: eres una tonta, tú no sabes. Y no vive conforme a lo que dice Dios, que hay que amar y hay que tratar como vaso frágil y se dice cristiana esa persona, esa gente que se dice cristiana y en el trabajo está robando, está sustrayendo cosas. Esos, dice el apóstol Pablo, eso se va a venir de una manera desbordante en estos tiempos y va a echar a perder a aquellos que quieren buscar a Dios y que dicen: yo quiero buscar a Dios, pero mira ese, ¿a poco ese es cristiano? No, yo no quiero ser como ese. Eso es muy peligroso. Lo vamos a ver. De eso se trata este ciclo, lo vamos a ir desarrollando poco a poco y el propósito es que reconozcamos todos los peligros, que evitemos reproducir esta vida hipócrita y de falsa cristiandad y que vivamos una fe genuina. Eso es el propósito de este ciclo. Hagamos una breve oración y empecemos. Padre, solo quiero pedirte una cosa, Señor. Déjanos oír tu voz. Déjanos oír tu voz en tu palabra que es viva y eficaz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ok, siguiente lámina, por favor. El ciclo se va a llamar El carácter de las personas en los postreros días. Así se va a llamar. Y el día de hoy veremos las últimas palabras de Pablo. Una advertencia para nuestros días. Las últimas palabras de Pablo. ¿Qué dejó ese hombre? Muy bien, vamos a lo siguiente. Quiero empezar con un contexto histórico de esta enseñanza. Quiero ubicar, este versículo que acabo de leer, ¿cuándo se escribió? ¿En qué momento? Todo eso es importante cuando se estudia la Escritura. Vamos a ver. Siguiente lámina, por favor. Mire, aquí puse una columna. Tal vez no la alcance a ver con exactitud. No se preocupe. Lo que yo quiero remarcar es lo siguiente. Aquí empieza la conversión del apóstol Pablo, más o menos en el 31-32 después de Cristo. Él se convierte. Tiene esa conversión. Luego visita Arabia. Y luego hace una primera visita a Jerusalén, luego hace una segunda visita a Jerusalén. Por el año 45-49 hace su primer viaje misionero. Y luego viene una tercera visita a Jerusalén en un gran concilio que se hizo. Siguiente, por favor. Y luego viene una tercera visita a Jerusalén, inicia su segundo viaje misionero, escribe la primera carta a los tesalonicenses y la segunda, una iglesia muy perseguida. Luego viene una cuarta visita a Jerusalén, después de eso su tercer viaje misionero, y ahí escribe primera de Corintios, segunda carta a los Corintios, Romanos, y viaja a Jerusalén y lo arrestan a Pablo. Después de 3 viajes misioneros y haber escrito esas cartas, lo arrestan en Jerusalén. Siguiente. Y ahí es donde me voy a detener un poco. Es encarcelado en Cesarea, ¿no? Y se lo llevan a Roma en un barco. Usted puede leer eso en la Escritura, en el libro de los Hechos, pues cómo es llevado preso Pablo hasta ahí, ¿no? En el año 60-63 más o menos ocurre ese primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Muy bien. Pero en ese primer encarcelamiento las cosas estaban más o menos bien. Mire, en su primer encarcelamiento en Roma, él solo estaba bajo arresto en casa y tenía la oportunidad de gozar de mucha
interacción con las personas y su ministerio. No le deseo a usted un arresto domiciliario, pero al menos el apóstol podía recibir gente. Dice la escritura, no traigo la lámina, pero dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él le venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, de alguna manera Dios contuvo una situación muy grande en la vida de Pablo. A pesar de que los romanos lo encerraron, le dio una libertad grande. Y aquí a todos los cristianos que podemos observar y meditar en la vida de Pablo, podemos decir, Dios es soberano, Él tiene el control de todo y el mismo Dios fue el que propició ese encarcelamiento. ¿Sabe por qué? Porque una vez encarcelado Pablo escribe Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses. Unas cartas tan bellas, las escribe desde la prisión, escribe lo que sentía, escribe el gozo que tenía en el espíritu y muchas cosas. Es muy bueno que uno estudie esas cartas y que sepa que vienen desde la cárcel. Pablo las escribe desde ahí. Eso es algo hermoso. Y además escribe con un gozo como si dijeran, bueno, ¿dónde está Pablo? ¿Está en la playa o dónde está? No, desde ahí es de donde escribe una frase que mucha gente cita y es la de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, pero ¿a qué se refería Pablo con eso? Se refería, mira, no importa el dolor que estás pasando, no importa la situación difícil, no importa a todos los que me van a leer en esta carta la persecución que estemos pasando o la problemática, todo lo vamos a poder en Cristo. Qué palabras tan fuertes. Es muy diferente a cómo hoy algunos religiosos usan para, todo lo puedo en Cristo, quiero este coche, quiero esto, todo lo puedo en Cristo. Dice, no se refería a eso Pablo, se refería a un poder de Dios sobrenatural para resistir en medio de la adversidad. Todo lo puedo en Cristo. Desde ahí, muy bien. Pero, ¿qué pasó? 5 años después, 2 años después, Pablo es liberado. El libro de los Hechos ya no narra qué sucede después. Ahí echamos mano de la historia, de algunos registros, y dicen que Pablo hace otro viaje y que llega hasta lo que hoy es España. Hasta esa zona anduvo predicando después de ese encarcelamiento. Eso ya no lo registra la Biblia. Se sabe a través de otros historiadores y varias cosas que llega, viaja. Y en el año 65 aproximadamente se desata una persecución tremendísima contra los cristianos por parte del emperador Nerón. Y apresan y capturan a Pablo. Va de regreso a la cárcel 5 años después. Qué tremendo, ¿no? Nada más que esta vez Pablo, en su segundo encarcelamiento bajo la orden de Nerón y tenerlo preso, ahora ya estaba en una celda fría, estaba en cadenas y sin la esperanza de ser liberado. ¿Cómo ve? Ya ahora no estaba en arresto domiciliario, no estaba en su casa, ahora estaba encadenado en una celda hasta abajo, fría, donde ha sentido ese frío húmedo que penetra hasta los huesos. Hay regiones de México donde tú vas y se siente un frío que te penetra hasta los huesos. Bueno, ese es el frío. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, y trae este abrigo que dejé, por favor, no se te olvide, hijo Timoteo, y ven pronto. ¿Qué estaba sintiendo el apóstol? Algo tremendo. Estaba sintiendo soledad, frío, y todas las esperanzas estaban viniéndose abajo. Dice, al leer esta carta final, podemos sentir la soledad del apóstol y su corazón destrozado mientras aguarda el juicio y el martirio seguro. Las palabras que dice Pablo son
solo Lucas está conmigo. Y escribe a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, que venga lo más rápido posible. Está abandonado y bueno, pues en una situación difícil, sabiendo que le depara la muerte. ¿Qué más podemos decir? A diferencia de la esperanza y confianza de ser liberado durante su primer encarcelamiento, cuando escribe Filipenses, ahí tú te vas a dar cuenta de cuánta esperanza Pablo tenía, porque hasta les escribía: y yo no voy a permanecer aquí, sino seré libre. Puedes tú leer esa carta y te darás cuenta de toda la esperanza que tenía Pablo. Aquí ya no. En segunda carta de Timoteo ya no dice voy a ser libre, ¿no? Ya está pensando, esto se va a acabar. Ya esto es lo último. Esto es lo último que me queda de vida. El doctor Sidlow Baxter, en una de sus obras más grandes, que hace un teólogo, evangelista y pastor, tiene un libro muy muy bueno de 1760 páginas que se llama Explora el libro. En ese libro analiza y resume cada libro de la Biblia. Es un buen comentarista. Bueno, ahí hace un análisis de la primera y segunda carta de Timoteo y dice que en la primera él observa cómo Pablo dice: algunos me han dejado, y cómo en la segunda carta dice: todos me dejaron. Vayamos a verlo. Primera de Timoteo 1:6, de las cuales cosas, desviándose, ¿qué? Algunos se apartaron a vana palabrería. Se refiere a cristianos que están dejando la fe. Pero mira, Pablo le está diciendo a Timoteo en su primera carta, cuando no estaba preso, mira, algunos. Primera de Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Algunos. Primera de Timoteo 5:15, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Ahí está hablando específicamente de las mujeres. De hecho, está diciendo, mira, algunas mujeres se apartaron en pos de Satanás. ¿Cuántos? Algunos. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe. Algunos, Timoteo, solo algunos, y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6:21 dice: la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. O sea, su primera carta a Timoteo le está advirtiendo: mira, hay algunos que se desvían de la fe. Hay algunos que se dicen cristiano y a la mera hora no eran. A la mera era una facha, nada más. Bueno, pero la segunda carta a Timoteo, mira, segunda de Timoteo 1:15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ya no dice algunos, ya dice todos. Segunda de Timoteo 4:16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Mira, quisiera que al hacer esta observación en la Biblia, al analizar estas dos cartas, al ver esto que estoy mostrando, quiero que notes el corazón de este grande hombre de Dios. De pasar de algunos, está pasando a todos. Y eso a él le despertó algo enorme en su corazón y un discernimiento espiritual que fue lo que le hizo: Timoteo, van a venir tiempos muy peligrosos. Lo estoy palpando, porque de algunos que están apostatando, son todos los que me están dejando. Cuando él estaba ya encerrado
En el 65, en segundo encarcelamiento, ¿sabes qué vio Pablo? Iglesias que se empezaban a caer. Falsos ministros que se levantaron y empezaron a avasallar por todos lugares. Gente que lo empezó a abandonar, de la gente que caminó con él y visitó iglesias con él. Líderes que lo abandonaron. Y su frase, solo está conmigo Lucas. Ven pronto, hijo Timoteo. Ven. Algo percibió el apóstol en ese momento. El apóstol Pablo percibió una cosa que se venía a venir a través de los tiempos y que era, va a venir cada vez una destrucción espiritual, un abandono a la santidad de Dios, un abandono al amor a Cristo como nunca, hijo mío, en los postreros tiempos. Ahora, si Pablo lo sufrió en el 65 después de Cristo, si sufrió esto, imagínate el día de hoy. Imagínate cómo está este mundo donde hay un buen de gente, bueno, no mucha, pero hay gente que se dice cristiana y tal vez no lo sé. Y tal vez nada más de apariencia, pero en el corazón no ha dejado. Y ha tropezado a este mundo y por eso hay mucha gente que dice, no, yo para buscar a Dios, ¿para qué? Pues ni te ayuda ni sales adelante, porque no han visto en acción la fe verdadera, vidas genuinas. Oh amigo que estás aquí, que tú busques la verdad. El que busca la verdad va a encontrarla. Dios ha prometido esto. Si me buscáis, me hallaréis, porque me buscáis de todo tu corazón. Pero tienes que buscarla. Tienes que buscar la verdad. Tienes que buscar vivir genuinamente como un cristiano y anexarte con verdaderos y genuinos cristianos. Porque de lo contrario, sigues siendo ligero. Sigues siendo una persona light, tolerante. Rebaja la santidad. Relaciónate con todos esos y la gangrena espiritual te va a avasallar. Pablo termina en estos versículos que leímos con un a los tales evita. No está usted siendo muy exagerado, hermano, muy radical. ¿Cómo cree que vamos a cortar esta amistad? Lo dice Pablo a través del Espíritu de Dios. Está diciéndote, no, evita a todas esas personas falsas. Evítalas. No, hermano. Ahora fíjese que no está diciendo, evita al borracho. No, a ese búscalo, compártele el evangelio. No está diciendo, evita a la persona que anda en prostitución. No, búscala. Al que tiene problemas en su familia, al que ya no puede, a ese búscalos y compárteles el evangelio. Aquí está diciendo, evita a esos que nada más no se consagran a Dios, que tienen el carácter que vamos a describir. Evita a esos que tienen un pie aquí afuera y otro pie como que se dicen cristianos y ahí van, pero su vida nada más no sale adelante. Nada más no los ves siendo ejemplo y luminaria para que otros sean contagiados de esa fe. Dice ahí, evítalos. Eso es lo que el apóstol está diciendo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, estas son las últimas palabras de Pablo, amigo. Las últimas palabras de Pablo. ¿Sabes cuando todos vamos a morir? O sabemos que vamos a morir. Lo que decimos, procuramos que sea muy importante. A veces citamos a la familia, ¿no? Y le decimos, pues perdóname por todo esto. O le encargamos, ¿no? Esto es lo más valioso, te encargo a tu mamá, a tu sobrino, y decimos cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando uno va a morir, va a decir las cosas más especiales, quizá como que todo aquello a lo que amas, quieres encargarlo, ¿no? Entonces, estas palabras, esta carta está escrita desde la cárcel, pero ya en un estado muy deplorable. Está escrita desde un hombre que le fueron abiertos los ojos a la iglesia va a ser devastada si no persevera y se cuida.
y está siendo escrita también en las últimas palabras, porque Pablo dice, yo ya voy a morir. Ya Dios no me confirma la esperanza de que salgo de esta cárcel y atacar a toda esa multitud de falsos para levantar a las iglesias. Él ya sabe que va a morir y que no va a salir. Son sus últimas palabras y de manera muy urgente. Hijo mío, aquí te dejo estas palabras. Qué tremendo. Entonces, eso es lo que necesitamos entender, como para ahora sí, cuando tú lo lees, darle esa importancia, ¿no? Una carta muy especial, una carta que nos llega 2000 años después a nuestras manos, de una persona que estuvo en la cárcel y que nos está advirtiendo de estos tiempos. Mire, se vienen más guerras, más problemas, el fin está cerca, pero Pablo te está diciendo, pero lo más fuerte es que tenemos vida eterna y que si tú no pones seriedad en buscar a Dios, en buscarlo de verdad, te vas a perder con el mal testimonio de mucha gente que se dice cristiana y no lo es. Y te va a consumir eso. Y te vas a perder eternamente. Qué tremendo, ¿no? Muy bien. Siguiente lámina, por favor. La advertencia. Ahora sí, hoy no vamos a estudiarla a detalle, vamos a decir los puntos importantes para poder entrar y que Dios nos vaya hablando. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Un buen ejercicio, si usted es de esas personas que le gusta estudiar la Escritura, y yo le exhorto a que la estudie, a que lea mucho la Biblia, es identifique todas las advertencias que dio Pablo en sus cartas, todas. Investíguelo, vaya a algún libro, vaya a la referencia, pregunte aquí, pregunte, a ver, todas las advertencias. Esta que vamos a estudiar es solo una de ellas. Pero la verdad es que el apóstol dio muchas otras. Por ejemplo, en otro momento le habla y dice, porque no sufrirán la sana doctrina. Y va a advertir de eso también. Bueno, ¿cuántas de Pablo hay? Qué importante es como que saberse todas, ¿no? Buscarlas, rastrearlas y decir, ¿de qué me quiso prevenir o advertir Pablo? Las tengo que tener reunidas juntas, localizadas, y analizarlas, porque seguro que se viene todo eso. Se viene todo eso. Muy bien, esta primera advertencia dice así, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice, Pablo ahora mira a través de los años y con ojos de profeta nos dice lo que se va a esperar. Muy bien, la frase en los postreros días hace referencia a un periodo que empezó con el nacimiento de la iglesia y ha estado ahí sobre la tierra. No solo postreros días, se refiere hasta el año 2026. En muchos textos se puede analizar y se empieza a ver que empieza desde que nace la iglesia, los postreros días empieza. Entonces, desde hace muchos años, hace 2000, ya estamos en los postreros días, pero cada vez esos postreros días se van acentuando en intensidad mucho más fuerte, mucho más intenso está. Creemos que ya estamos en los momentos, como dijo Jesús, en los dolores de parto. Ya empezó. Cuando una mujer va a dar a luz, empieza, ¿no? Momento, todavía no, y empieza otro. Y en la medida en que los dolores crecen en intensidad y son más frecuentes, es que dices, al hospital ya van a ser. Así en estos 2000 años hemos visto en intensidad todas las señales, cómo se van juntando, y cómo en cantidad todo lo que va abundando, la tecnología, los chips, todas las cosas que ya están listas, pero sobre todo esta señal, el carácter de hombres que se dicen cristianos y que cada vez está peor, Muy bien.
Bueno, también en el Nuevo Testamento indica que esa expresión de los postreros días se refiere al estado de la iglesia antes de la venida de Cristo. Y ahí es donde está la alarma. Los postreros días también se refiere a ese estado de la iglesia antes de que llegue Jesús. Y aquí no da buenas noticias. Eso es la urgencia. Para todos los que estamos buscando con seriedad a Dios, es como el momento de abrir los ojos, despertar, ¿no? Despertar con seriedad y decir, a ver, Cristo se acerca y Él dice en su palabra que cuando Él venga, el estado de la iglesia va a estar en los suelos y que si no acelera su regreso, todo esto se acaba, ya no queda nadie. Entonces eso nos debe alarmar como para decir, ¿qué quiere decir? Por otro lado, tenemos esa parábola donde dice, y de las 10 vírgenes, todas cabecearon. ¿Qué quiere decir? No, pero 5 sí terminan con la mitad, el 50%. Sí, pero todas cabecearon. Como que hay un momento, en la Biblia le llama un estupor, que es como un adormecimiento donde nos relajamos, donde en la vida así como que todo bien. Mire, hay una figura que ilustra mucho a los niños y grandes, ¿no? De una persona que metió una rana, ¿no? En una olla y le fue subiendo al fuego y se fue calentando y ahí estaba la rana nadando en esa olla grande de agua. Y le fue subiendo lentamente y la temperatura fue aumentando. Cuando se dio cuenta, la rana ya se había cocido ahí. Pero si usted pone primero el agua a hervir, ya está hirviendo, y echa la rana, ¿no? La rana rápido siente el intenso calor, la ebullición y sale y trata de saltar con todas sus fuerzas y salir. O sea, que el problema es el ambiente en el que nos vamos envolviendo y que no nos demos cuenta que la temperatura esté subiendo. ¿Qué quiere decir exactamente? Que no nos demos cuenta que a nuestro alrededor la espiritualidad se está bajando. La santidad por la que antes muchos cristianos gritaban, proclamaban, decían, sin santidad nadie verá al Señor, y nos llamaban exagerados y nos llamaban muy radicales. Ya se está relajando lentamente. Y ya decimos, no, pues hay que ser más tolerantes con esto. Mire, hay que ser sí tolerantes, pero con el pecado no. Con nuestro amor hacia Dios no. Ahí no puede haber matices. O estamos fríos o estamos calientes en nuestro amor por Cristo. O somos radicales con el pecado y lo echamos fuera de nuestra vida total. O somos tibios y nos vamos relajando y vamos tolerando. Y todo eso nos está permeando. Y a eso es a lo que el apóstol se refiere con fuerza. Hay algo, un ambiente espiritual. Y si no nos apercibimos, pues vamos a hacer mal. ¿Sabe cuántas iglesias en México se han dividido? ¿Cuántas? ¿Cuántas se han dividido, destrozado? ¿Cuántos han apostatado? Ya no se cuenta ni con las dos manos. Ya ha habido un desastre. Hay un desastre. Y podemos pensar en el corazón, pero va a mejorar. No dice eso la Biblia. La Biblia no dice que esto se vaya a poner mejor. Cada vez esto está peor. Si tú no tomas en serio y empiezas a ser profundamente serio en las cosas de Dios, genuino, pues te va a arrasar todo esto. Vas a ser más de todos estos religiosos y te vas a perder. Tienes que mirar con seriedad lo que el apóstol está así como que alertando. Muy bien. Para que tú puedas sentir lo que trato de transmitir, mira, ¿has oído hablar de la época de la Segunda Guerra Mundial? El nazismo, los nazis. ¿Te puedes imaginar por un momento cómo vivía el pueblo judío que estaba en Europa cuando entraban los nazis a ese país?
vivían con terror. Estaban así como que ya entraron los nazis y vienen arrasando con todos. ¿Te puedes imaginar el pensamiento del padre de familia? Eso se le llama en sociología tiempos peligrosos, una época peligrosa. ¿Sabes la zozobra que tenía la madre con nos quitarán a los hijos, nos separarán, nos dividirán? Bueno, y todo eso pasó. ¿Sabes cómo vivían? ¿Cómo empezaron a esconderse? Hay un libro de una gran mujer, te recomiendo leerlo, que es el de Corrie ten Boom, que habla de cómo ellos escondieron a algunos judíos, los escondían en relojes, en una relojería, y cómo los sacaban, ¿no? Ahí hubo un tiempo en que las mujeres, los cristianos hombres se disfrazaron de mujer para meter en sus canastas a bebés judíos y sacarlos del país, y se hicieron muchas cosas pues por amor al prójimo, y se vivió. Bueno, pero ¿sabes cómo vivían esos padres? Imagínate que tu hijo tenga que ser puesto en una canasta, como dices, y se lo lleve un cuate y no sabes si lo vas a volver a ver, porque tú a lo mejor vas a parar a un centro, ¿no?, de esos de nazis donde te van a torturar. Eso, esa angustia, ese estrés, esa ansiedad, es lo que le llaman tiempos peligrosos. Esos tiempos, esas cosas en el mundo están. Aquí en el occidente, gracias a Dios, y todavía con el esfuerzo de la Unión Americana, ¿no?, de Estados Unidos, nos ha guardado de los musulmanes, pero ya vienen. Esos musulmanes que han entrado a toda Europa, ellos que tienen una ideología extremista, esos que son peor que los nazis. Bueno, un día que Dios nos dé la oportunidad y compartiremos todo esto de cómo los nazis nacen de ideologías musulmanas y todo lo que sabemos, que nos dé un día para que veas el terror. Ahorita Estados Unidos ha hecho ese escudo aquí, pero ya se les infiltraron a Nueva York y ya dominan Nueva York los musulmanes, y tú no sabes en qué momento. Yo estaría buscando a Dios con mucha seriedad, porque si tú te estás agarrando de, no, voy a tener mi casita, mi terrenito, tú no sabes los tiempos que vienen y que se van a avecinar. Que Dios nos ayude, nos guarde, nos cuide. Pero todo eso que te describo y toda esa angustia que espero que hayas sentido, no es ni siquiera a lo que se refiere Pablo aquí. Es más, es mayor. Y no tiene que ver con lo que pasa afuera, sino lo que pasa en un mundo espiritual que no vemos. Esa sensación que debemos tener de cuidado de qué va a pasar. Hay que cuidarnos, hay que hacer todo lo necesario, que no lleguen los musulmanes, que no lleguen aquí. Esa misma actitud deberíamos tener para decir que no nos enfriemos, que no se infiltre nadie, que evitemos a todos esos falsos, que seamos tajantes, que seamos santos, que busquemos a Dios con seriedad. Esa misma actitud para no correr el peligro de lo que Pablo está diciendo. ¡Qué tremendo! ¿Qué más? La palabra peligrosos, cuando dice ahí el versículo, en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos, es la palabra griega jalepos. Bueno, ¿eso qué, hermano? Yo no sé griego, pero es que es bien interesante porque aparece solo 2 veces en la Biblia. Jalepos aparece solo 2. ¿Y sabes cómo se traduce? La otra traducción aparece en Mateo 8:28. No traje la lámina, pero aparece en Mateo 8:28 para describir a los gadarenos que le salen al encuentro a Jesús. Solo 2 veces aparece esa palabra griega, y una es aquí, en tiempos peligrosos, y otra es para describir lo fiero que eran los gadarenos cuando salen al encuentro que Jesús los encuentra. ¿Qué nos está queriendo decir?
¿Qué nos está queriendo decir la Escritura? Si tradujera literalmente ahí, tendría que decir, porque vendrán tiempos fieros, tiempos de demonios, de mentirosos, de engañadores, de falsos, y ni te darás cuenta, de una situación demoníaca, de un cementerio demoníaco como el de Gadara. Así esos tiempos vendrán. Bueno, yo creo ya estamos en eso. Así se ha acelerado todo de una manera. Entonces, al leer eso otra vez con el griego real, porque vendrán tiempos de una actividad demoníaca mentirosa, falsa, fiera, que muchos se van a perder, porque además tienen apariencia de piedad, se ven bien, pero los frutos, pero su vida, pero en los hechos no hay tal cosa, pero en la oficina se roban cosas, pero acá están en un adulterio doble y nadie se da cuenta. Pero en su casa, aquí muy portaditos, en las iglesias muy santos, alaban a Dios, participan en todo, y en la casa golpeando a la mujer, insultando y diciendo barbaridades, y luego, perdóname, ya. Qué tremendo. Réprobos en cuanto a la fe. No, tenemos que buscar a Dios con seriedad. Tenemos que buscarlo y santificarnos y tener una actitud así en estos días, porque se avecina, más bien ya nos avecina, ya estamos, ya está a nuestro alrededor. Lo que hay que hacer es ahora abrir los ojos y cuidarnos. Ya están, es como si te dijera, ya llegaron los musulmanes a México. Bueno, no llegaron los musulmanes, pero llegó el narcotráfico. Esa es la realidad. O sea, ya ni vamos tan lejos, ya llegó a todos lados, en todos lados te quieren cobrar piso, en todos lados te quieren cobrar, y ya vives en la zozobra y en la inseguridad. Bueno, vive así, pero ahora en lo espiritual. Vive pensando, si yo no me cuido y cuido a mi familia, si yo no busco a Dios con seriedad, si no tomo una decisión, voy a terminar mal en todas las consecuencias del pecado, y además arrastrado por mucha gente que se dice hoy en día y no tiene genuinos frutos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Siguiente lámina, por favor. Ok, voy a leer ahora esas características. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjate toda la descripción de estas personas que se dicen cristianos, pero no lo son por estas características. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, donde lo único que les importa es el dinero, y le sacan dinero a la gente a través de ofrendas, diezmos, donación de templos y casas y muchas cosas así. Avaros. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Más que de Dios. Toda una lista grande, ¿no? De cosas. Bueno, uno lee una lista así y uno dice, esos no son cristianos. ¿Cómo van a ser cristianos esos? Pero tienen una apariencia de piedad. Pero se muestran súper buenos, súper especiales ante ti. Pero por dentro, híjole, el chisme, la murmuración, el odio, la amargura, el adulterio, todo eso vive en sus corazones. La ira, la pasión. Bueno, entonces, pero ahí está, ese es el carácter de estos hombres. Ahora, fíjate que vamos a estudiarlo con cuidado, pero una lista casi igualita a esta aparece en el libro de Romanos capítulo 1. Si usted ha leído Romanos 1,
Ya me puede seguir y ir pensando, sí, ahí es donde empieza a hablar hasta de los homosexuales y de muchas cosas así en Romanos 1. Bueno, hay una lista igual, nada más que Pablo en Romanos 1 lo que hace es describir al hombre salvaje sin Dios. En esa lista te dice, miren, estas son las características de todos esos hombres salvajes que no tienen a Dios, que solo viven para sí y tienen todas estas características. Y llama la atención fuertemente que casi repite la lista ahora para los que se observan piadosos. Entonces, ¿qué está pasando? Que cada vez va a haber una atrocidad más grande a pesar de estar en medio de la iglesia. Cada vez va a haber más gente que viene a las reuniones, escucha la palabra de Dios, escucha las cosas que están mal, es alumbrada en la santidad. Cada vez va a haber más actitud para decir, pero yo hago lo que quiero y voy a ir a hacer las cosas que quiero, y cada vez se va a destapar más afuera, dando una doble cara adentro de la iglesia. Qué tremendo, ¿no? Y va a vivir cada vez peor, o como los salvajes viven. Eso es lo que se puede inferir al ver estas dos listas. ¿Qué otra cosa llama la atención? Que aparecen mucho la palabra amadores. Amadores. Aparece amadores de sí mismos. Egoístas, ¿no? La gente que nada más piensa en sí y piensa en sí. Y el último y el primero soy yo, los demás después. Y se dicen cristianos. ¿Cómo sabes que alguien es cristiano? Porque ahora ama a Dios en primer lugar y a su prójimo como a sí mismo. Y lo ama, lo cuida, lo protege. Pero antes se amaba a sí mismo. El detalle con esta gente es, da esa apariencia y por dentro se ama. ¿Qué hay? Los que aman el dinero, que son los avaros, los que están ahí para tener un poquito de moral, ¿no? Tener un poquito de que estoy en medio de una iglesia, soy cristiano, pero realmente yo amo el dinero con todas mis fuerzas. Por eso trabajo como trabajo, por eso hago lo que hago, por eso robo en la oficina, por eso no me rindo. Hay mucha gente así. Hay gente, de hecho, que no se ha rendido a Dios, porque el día que se rinda dice, me quedo sin mi empresa. Estoy tan atorado aquí con todos los negocios turbios que he hecho, que el día que de veras busque a Dios y genuinamente me entregue a Él, ese día tendré que reconocer que todas las tranzas, toda la pudrición que he hecho con mis amigos, cómo obtuve mi empresa, y ese día me voy a quedar sin nada. Bueno, te digo algo, pero ganarás tu vida, la vida eterna, y Dios te va a ayudar y saldrás adelante, como muchos hemos salido, pero muchos están atorados ahí por amor a ese dinero. Están también los hacedores de lo bueno, que significa los que no aman el bien. Tenemos también los amadores de los deleites más bien que de Dios, los que aman el placer, los que para ellos, no, pero es que eso del cristianismo a mí no me gusta, porque, a ver, entonces ya no voy a poder ir a fiesta, no voy a poder hacer esto, no voy a poder disfrutar esto, y retrasan su entrega. Y no, además ahora ya que están diciendo que hay que vivir en santidad, van a ser más exagerados. ¿Cómo? No, yo menos así me voy a entregar, porque aman más los deleites que a Dios. Amigo, en Cristo uno está completo, no le falta a uno nada, de verdad. Ese desbordamiento por todos los deleites solo te trae consecuencias. Muy bien. El siguiente versículo, el número 5. Cada una de esas características la estudiaremos con cuidado. Quiero llegar a esa parte donde dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, fíjate que ahí aparece esa palabra, que tendrán apariencia, ¿no? Se refiere al exterior.
Yo quiero hacerte una pregunta. Imagínate que tú te casas por apariencias, que terminas casándote con alguien por su apariencia nada más. ¿Cómo crees que te va a ir en el matrimonio? No te va a ir bien. Vas a vivir el infierno aquí y luego más allá. Y sin embargo, muchos jóvenes y muchas parejas se casan así, solo por la apariencia. ¿Tú emprenderías un negocio con alguien, una fuerte inversión, nada más viendo las apariencias? ¿Lo harías? Digamos que te dice alguien, mira, te invito a este negocio, se ve bien, mira, se observa muy bien, tú traes 50,000, yo pongo otros 50,000 y lo arrancamos así. ¿Lo harías porque se ve bien o te pondrías a investigar qué hay en ese negocio? Voy a consultar a alguien que tenga experiencia, voy a observar a otros. Creo que lo harías, ¿no? Creo que investigaríamos con mucho cuidado antes de soltar 50,000 pesos. Bueno, eso es cuando dice ahí la Biblia, tendrán apariencia. Y lo que tiene apariencia se tiene que investigar, amá. Se tiene uno que poner y sentar y examinar y evaluar a quién le estoy entregando mi alma, a que me predique, a que me hable. Hay gente que se le hace bien fácil, que llegan a su puerta, le tocan, hola, sí, venimos a invitarlo a que reciba la palabra de Dios, sí, pase. Y ya pasaste a cualquiera, ¿no? A tu casa, ya entran. Fíjese que así, y vamos a hacer ahora esto especial, y vamos a ungirle su casa, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello. ¿Qué? Bueno, pues ya lo pasamos, ¿no? No, y además vamos a hacer esta ceremonia especial. ¿Qué? ¿Eso viene en la Biblia? No, amigo. No, que las apariencias no te consuman, no te engañen. Tú tienes que ser cuidadoso. ¿Se casaría entonces con alguien nada más por su apariencia? ¿Verdad que no? Pues tendríamos que examinar y decir, a ver, esta persona, ¿en qué trabaja? ¿De dónde es? ¿Cuánto gana? ¿Cómo es en su familia? ¿Se fue de la casa? ¿No? Uno investigaría. ¿Qué papá responsable no va a hacer eso con su hija o su hijo? Me voy a casar, a ver, vamos a platicar con la persona que, a ver, invítala a la casa o invítalo a la casa, vamos a platicar, vamos a conocer. No te puedes comprometer por apariencias, no, por apariencias, no, se ve muy bonito, pero híjole, cuando ya a gente se le clava en la mente y se enamora y sácalas de ahí. Bueno, así aquí. Así como la gente se enamora y es difícil sacarle de su mente que a otra persona no le conviene, que no es por apariencias, que tiene que investigar, así hay gente que en lo espiritual está como enamorada de este mundo y por más que le dices, mira, no te conviene, eso no es de Dios, eso no está así, aléjate, aléjate. No, tú eres muy radical, ya no quiero esos radicales. Bueno, ¿qué puedo hacer? Ya te advertí, te estoy advirtiendo. Bueno, ni nos casamos ni hacemos negocios por apariencia o nos vamos a la ruina. La verdad es que tenemos que examinar y así tendríamos que hacerlo. Y esta es la advertencia de Pablo. Tendrán apariencia de piedad. Mira, fíjate bien. ¿Qué más? Bueno, una de las gentes que tenía esa apariencia de piedad, pero se fue desbordando, fueron los fariseos en la época de Jesús. Era gente que daba una apariencia de oraba en las calles, oraba por las viudas y luego le sacaba todo el dinero a una viuda y le sacaba todo lo que podía. Amigo, no. Trata de conocer a las personas, trata de platicar, hablar, conocer bien. Para que tú puedas examinar, de verdad. ¿Qué más?
Bueno, otra palabrita que aparece ahí en ese versículo, dice apariencia de piedad. Bueno, ahora es la palabra piedad. Piedad. Vamos a decir un poco a qué se refiere esa palabra. Es la palabra griega eusebeia. ¿Así como se llama esta iglesia? Eusebeia. Qué precioso, ¿no? Aparece justo en este versículo esa palabrita como le pusimos de nombre a esta iglesia. Es la palabra griega eusebeia. Significa el plan del evangelio, significa piedad, significa santidad. Eso significa que Dios nos dé a los que somos de esta iglesia el carácter, la virtud de su espíritu para reflejar ese nombre aquí, para ser genuinos, personas genuinas y que sean luz de verdad, y no que sea una aparente eusebeia. Qué temor y qué responsabilidad. Qué responsabilidad. No es cualquier cosa abrir las puertas y poner un título que diga iglesia ahí. No es cualquier cosa. Hoy en día viajas por esta delegación y Iztapalapa y ves muchas y muchas y muchas y tú dices, ¿será que todas de verdad viven el evangelio? ¿Será que todas tienen eusebeia? ¿Será que todas tienen esa santidad y piedad? Veo tantas que ya creo que ya hubiéramos hecho que Iztapalapa sea un fuego avivado de Dios, pero no es así. No se ve eso. Que Dios dé la gracia, el carácter adecuado, el carácter cristiano efectivo para reflejar eusebeia, piedad de Dios. Bueno, en primera de Timoteo 3:16, para profundizar esta palabra, dice así, fíjate, Pablo diciéndole a Timoteo, explicándole esto, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, de eusebeia, grande es. ¿Cuál es ese misterio, Timoteo? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, Timoteo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en la gloria. Ese es el misterio de la piedad. Dios hecho hombre para darnos la salvación de todos nuestros pecados a nosotros, y ahora vivimos genuinamente en eusebeia, en piedad. Ahí está. Ya no hay más misterio. Dios se encarnó, hizo algo que lo humilló, porque encarnarse en una criatura como nosotros es una humillación que los ángeles miraron. Ese es el evangelio. Se hizo hombre, caminó entre nosotros, murió por nosotros para que nos hiciera libres del pecado, para librarnos de la servidumbre del pecado y no solo de las consecuencias del pecado. Mucha gente piensa que Cristo murió en la cruz solo para librarnos del infierno, para librarnos de las consecuencias del pecado. Les digo, no. No solo murió Jesús para librarnos de las consecuencias, murió para librarnos de la servidumbre del pecado, para que todo ese pecado que ahora practicamos, toda esa maldad que hicimos en nuestra vida, seamos libres de ella y podamos vivir ahora de una manera piadosa y santa en este mundo terrible, y vivir santamente. Ese es el misterio de la piedad. Entonces imagínate, cuando Pablo le dice a Timoteo que van a haber personas que van a vivir pues una apariencia de piedad, está diciendo, mira, gente que se sabe el evangelio, que sabe a qué vino Cristo, que sabe la verdad más importante de todas, que Él perdonó, que murió, que dio su sangre, la última por nosotros, y va a vivir aparentemente, Timoteo. ¿Vamos entendiendo esto? Esta parte de la piedad. Muy bien. ¿Qué más significa esta parte? Significa santidad. Y para que usted me entienda, porque mucha gente cuando dice santidad se imagina esos monitos santos que se les reza mucho, ¿no? Y dice, los santos. No estoy hablando de eso. Cuando Dios habla de santidad, habla de ser apartado para algo especial.
como en el Antiguo Testamento se apartaban algunas cosas que eran exclusivas para Dios. Pero déjeme poner un ejemplo que escuché de un hermano muy lindo y que me ilustró mucho esto de santidad. Piense en los instrumentos que se usan en un quirófano. Las tijeras, ubica unas tijeras largas que usan los que van a hacer la operación, el bisturí. ¿Cómo están esos instrumentos? Esterilizados, súper especiales, puestos en el quirófano y que se tomen con guantes, ¿no? Los médicos se ponen todo su equipo, se lavan súper bien varias veces, ¿no? Y con diferentes sustancias sus manos, sus brazos hasta cierta zona, porque van a tocar, ¿no? Porque quieren librar. Ahora imagínense que antes de que a usted lo operen, una persona tomó las tijeras con las que iban a abrir y se cortó las uñas de los pies. ¿Qué usted diría? No, ¿qué es eso? ¿Qué hospital tan degradante es ese? Si esos utensilios son exclusivos para tal efecto y deben estar purificados, son exclusivos. Esa es la idea de santidad. Santidad es de una persona hacia Dios, estoy apartado para Dios para un uso exclusivo de Él. No me puedo contaminar con el mundo. Ahora, contaminarse no es toco un borrachito y eso no me contamina. No, se refiere a contaminar tu corazón, mancharlo. Eso es lo que es la piedad, lo que es Eusebia, y refleja una santidad, algo exclusivo, algo apartado, algo que no se puede usar para otras cosas que el mundo usa, porque ahora somos de Dios. Ahora Él vive en nosotros. Para todo aquel que se ha arrepentido de todos sus pecados y creído en el Hijo único de Dios como su Salvador, su único y suficiente Salvador, ya es santificado por su Espíritu. Y ahora vive una vida que va avanzando a tener más el carácter de Cristo. Y vive apartado para Él. Y vivimos en este mundo y trabajamos y nos desenvolvemos, pero ya no participamos de borracheras, de orgías y de cuánta cosa terrible hay. No, ya no hacemos eso. Seguimos firmes. Eso es la palabra Eusebia. Ahora sabe, cuando usted viene a este lugar y ve, mira, la iglesia Eusebia, ya esto le refleja un poco. Y que Dios nos ayude. Ya ve la grande responsabilidad. Yo tengo que reflejarle esa santidad, tengo que reflejarle ese amor de Cristo, tengo que reflejarle esa piedad. Usted no me puede llegar a cachar, no porque yo lo haga, sino porque no, esto no es lo adecuado, a que yo esté robando en mi trabajo, a que yo esté haciendo algo indebido. No, porque entonces yo sería una persona aparente nada más de piedad, y de esos mejor evítalo, son de lo peor. Usted no puede encontrar a una persona que se dice cristiana, de este lugar al menos, que se dice cristiana y viviendo una doble vida. No. Y si lo ve, hable con esa persona. Dígale, oye, tú estás viviendo apariencia de piedad. Tú eres de los de esa lista. Tienes que arrepentirte. Tienes que dejar de hacer eso. O eres genuino o no lo eres. Tienes que exhortarlo. Porque la santidad conviene a su casa, dice la Escritura. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más dice en esa siguiente lámina? Dice la palabra eficacia. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esa es otra palabra griega muy interesante. Es la palabra griega dunamis. Dunamis, la palabra griega dunamis, que significa fuerza, significa poder, significa potencia, fortaleza. Eso significa potencia, poder, poder implicando hasta un milagro, una fuerza, una fortaleza enorme. Mira, entonces,
ese versículo, dice, mira, van a tener una apariencia ahí más o menos de piedad, pero niegan el poder de Dios. Porque hay mucha gente que dice, no se puede vivir así, no se puede dejar de cometer adulterio si hay mucha gente que anda mal vestida y cómo no la vas a codiciar. Así dicen muchos que se dicen cristianos. No se puede. ¿Qué hacen? Están negando el poder de Dios, la eficacia de la fe genuina. Lo están negando. Están negando que sí hay un poder que Dios te da para guardarte puro y santo en este mundo. Aquellos que dicen, no, pues no se puede dejar de gritar, no, yo ya nací, no se puede dejar esto. Están negando que hay un poder de Dios que hace que uno se contenga. Mire, ahora usted me va a decir, antes de que yo me convirtiera, era el joven más grosero que se pueda imaginar. No, casi ya no hablaba palabras normales, solo puras groserías y albures. Era el alburero del salón. Así era yo. El día que yo tomé la decisión de dejar mi vida pasada, que empecé genuinamente a buscar a Dios, nunca más salió de mi boca una cosa así. Nunca más. Ya no. Porque Dios da poder, amigo. Dios da poder. Porque si hay una fuerza, porque el que cree en Dios, Dios lo honra y le da poder y nos da de su espíritu para poder vencer en este mundo. Nos da poder. No hay cristianos que... Mire, el apóstol Pablo está en un grito de urgencia hacia Timoteo, pero al mismo tiempo su grito era de victoria. Él ya se iba. Dice, yo he acabado la carrera. Me preocupa lo que se queda y les advierto a todos que los que se quedan les van a venir los tiempos más horribles y difíciles. Pero yo, dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso dijo. O sea, no era un hombre derrotado en su carta, era un hombre con la seriedad para advertir de todo lo horrible que se venía, pero al mismo tiempo para decir, pero Timoteo, estoy fuerte. ¿Y sabes? Yo me pongo a pensar porque la Biblia, y no hay registro histórico si Timoteo alcanzó a llegar a verlo a la cárcel, a darle su abrigo, confortarlo. No hay un registro histórico de si Timoteo alcanzó a llegar o ya no lo vio. Tal vez cuando llegó Timoteo dijeron, ya su cuerpo fue enterrado, ya no está con vida Pablo. Pero ese hombre, con una profundidad, advirtió y con un poder grande, con ese Cristo que lo había fortalecido y que le había, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escribió esa carta, esa última carta a quien más quería, a su hijo en la fe, Timoteo. Qué precioso, ¿no? Y le advirtió y le dejó todo lo que venía. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De una palabra griega que significa eso, fuerza, potencia, poder. Entonces, esos que viven en apariencia no es porque no se pueda, es porque no han querido confiar en Dios, es porque no le han querido rendir, es porque no han querido ya deshacerse de todo y entregarle la vida a Cristo. Porque Él tiene poder para eso. Muy bien. Bueno, ahí el versículo termina diciendo, a estos evita. Déjeme parafrasear ese último versículo. Parafrasear es, ahora dilo con tus propias palabras. Dilo con tus propias palabras. Dice así, tendrán apariencia de religiosos, Timoteo, pero por su carácter, su falta de santidad, su falta de justicia, niegan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. El único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y termina, aléjate de esa clase de individuos. Aléjate de qué tajantes, Pablo. Y aquí ya cada uno toma una decisión tan radical como esa.
no es obedecerme a mí. Vea, usted decide si le obedece a la Escritura o no, de alejarse, de mantener una línea, de saber. Solo déjame decirte algo, son como gangrena, como un cáncer, porque al dar ese reflejo de piedad, se convierten en ejemplo. Y estar con ese tipo de gente no da buen ejemplo, no da buen ejemplo, no da buen ejemplo. Amigo que estás aquí, yo quiero ya finalizar diciéndote estas palabras. Tenemos este propósito en este ciclo, que uno vea los peligros, los genuinos peligros que corre con gente así. Vamos a ir estudiando cada parte de ese carácter. Que uno evite todo eso. Si uno dice, caray, yo la verdad es que he sido un soberbio. Bueno, el llamado es arrepiéntete. Deja todo lo que vayas a encontrar en esta lista. Y si tú eres de uno de los que está en esta lista y practica, el llamado es arrepiéntete. Deja a un lado todo eso. Examínate como tratando de hacer que el instrumento del quirófano quede limpiecito para lo que lo va a usar Dios. Si tú ya eres un instrumento de Dios, vuélvete a examinar y evalúa, ¿no tendré yo este carácter de estos tiempos? No me habrá ya permeado este ambiente espiritual y yo que genuinamente me convertí, me he hundido lentamente en este ambiente, y que entonces la palabra de Dios purifique ese instrumento del quirófano para que Dios lo pueda usar para una victoria que viene. Porque en las señales que les puse al principio decía, porque este evangelio va a ser predicado a todo el mundo. Para eso Dios necesita vasos útiles, limpios, santos, que proclamen su nombre. Así que examinémonos, evitemos y vivamos una fe genuina cristiana, una genuina fe. Vivamos Eusebia con todas sus letras y profundidad y todo lo que implica, y seamos una luz a este mundo. Ese es el objetivo de todo esto. Vivamos justicia, amor, libertad, perdón. Seamos libres de envidias, contiendas, chismes, rencores, egoísmos, adulterios, avaricias, odios, rebeldías. De todo eso. Si encuentras a una persona que se dice cristiana, primero invítala a cambiar. Invítala a decirle, cambia, porque eso no es verdad. Y si ella persiste, evítala porque no te va a ayudar. No te va a ayudar. Y además, ¿quién crees que le puede ayudar si no te quiere escuchar a ti ni a la palabra de Dios? Evita eso. Los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Son muy peligrosos. Son fieros. Son demoníacos. Así te lo digo. Esos tiempos no es para ver demonios en todo lado. Ay, hay un demonio no está ahí en ese objeto, no están en las lámparas, ni en las pantallas, ni en las muñecas. No están ahí los demonios. Están en las personas que viven de una manera tan falsa, en mentira, en hipocresía. Ahí están. Evita a los tales. Cierra tus ojos y medita en lo siguiente. ¿Quién quieres que sea influencia para tus hijos? A ver, ¿quién quieres que sea influencia para tus hijos? ¿Estos aparentes de piedad o genuinos? Genuinos convertidos a Dios. ¿Quién quieres que sea influencia para tus hijos? Para tu vida. ¿Con quién quieres hacer negocio? ¿Con los que tienen una apariencia? ¿Con quién te quieres casar? ¿Con una persona aparente? ¿O de verdad con uno genuino que tiene el poder de Dios, dunamis, que vive la piedad? ¿Qué quieres ser tú? ¿Uno genuino
o uno falso? ¿Quieres ser una persona que sea genuina para Dios, que viva en fe y en verdad para Dios? ¿O quieres ser uno como tantos religiosos hay que se dicen que traen su Biblia bajo el brazo, pero no tienen el poder, niegan el poder de Dios al vivir vidas tan fracasadas por el pecado? ¿Quién quieres ser tú? Hoy necesitamos que la voz de Dios penetre hasta nuestros corazones, penetre de una manera fuerte, estas palabras retumben en nuestros oídos, nuestra mente, retumbe en todo nuestro ser, retumbe hasta lo más hondo. Hoy necesitas tú escuchar la voz de Dios y definir lo que quieres para tu vida y la de tu familia. Escucha el canto y puedes platicar con Dios. Su presencia está aquí, está aquí. Tu voz, tu voz, tu voz. Quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio de la oscuridad. Sea la noche llena de tu voz. Voz del Señor sobre las muchas aguas. Hizo tronar el Dios de gloria. Voz del Shaddai con gran potencia, llena de gloria viene a mí tu voz. Padre, necesitamos escuchar tu voz, Señor. Tu voz, tus palabras, Señor. Estamos metidos en el peor de todos los tiempos. Estamos metidos en el tiempo de las mentiras y engaños más grandes. Estamos metidos entre falsos, Señor, y verdaderos. Estamos metidos, Señor, en lo último de la historia, Señor. Se avecina de lo peor. El pecado está rampando en todos los lugares. Y hoy necesitamos escuchar tu voz de una manera potente, fuerte en nuestro corazón. Avívanos otra vez, reaviva eso, despiértanos, Señor, sácanos del estupor, Señor, en el que hemos estado, de ese adormecimiento, Señor, que ha traído el pecado a nuestras vidas, y vuélvenos a despertar, Señor, vuélvenos a una santidad genuina, verdadera, un amor por Cristo real, Señor. Dios, déjanos oír tu voz. Tu voz, tu voz, tu voz. Yo quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio de la oscuridad. Sea mi vida llena de tu voz. Voz del Señor sobre las muchas aguas. Hizo tronar el Dios de gloria. Voz del Shaddai con gran potencia, llena de gloria viene a mí tu voz. Voz quebrantadora de los cedros, del Líbano los bosques quebrantó. Llamas de fuego derramadas son en todo mi desierto. Hoy tembló. Padre, haz temblar en nuestro desierto, Señor. Amén. Haz temblar en nuestro desierto. No sé, tu palabra es viva y eficaz. Es viva y tiene poder. No se quede este mensaje aquí, Señor, sino ahora que tu palabra produzca en la semana lo que tú quieres, Señor, y que no regrese vacía.
Que el poder de tu voz, Señor, se escuche. Y que muchos sean llevados, Señor, a tomar decisiones reales. Señor, háblanos, regrésanos a escuchar tu voz. Sacúdenos, Señor. Sacúdenos. Señor, háblame. No dejes que durmamos, Señor. No dejes que durmamos. Alértanos, Señor. Adviértenos, Señor. Estate con nosotros. Sea tu Espíritu Santo hablándonos continuamente, Señor. Ayúdanos a santificarnos. Llévanos, Señor, por el camino angosto, que aunque seamos torpes, por ahí vamos a andar. Ayuda a cada familia aquí, ayuda a cada matrimonio, abre su entendimiento, Señor. Ayuda a todos los pequeños, Señor. Trae una renovación espiritual grande en medio. Demuestra que tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso en medio de los tiempos más peligrosos. Tú tienes poder para cambiar, para transformar, para sacar. Porque tú, si nos ha tocado vivir los tiempos de los gadarenos, Señor, tú liberaste a los gadarenos. Tú liberaste a los gadarenos, Señor. Tú fuiste, Señor, el que les trajiste libertad a esa gente, Señor, que ya estaba muy pervertida. Trae de ese poder a tu iglesia, Señor. Trae de ese poder. Déjanos oír tu voz nuevamente. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Sea mi vida llena de tu voz. Pues escuchemos la voz de Dios y estamos para amarle, servirle. Lo invitamos a ser muy radical, pero está aquí la puerta abierta para que usted sea ayudado. Queremos ayudarle, amarle y servirle en todo y poderlo llevar a Cristo. No desista, luche. Que Dios le bendiga mucho. Estamos para servirle. En unos momentos empieza la reunión de matrimonios por los que gusten quedarse. Que Dios les bendiga y, si Dios permite, el próximo domingo retomamos este estudio. Gracias.